En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, versículo 5, dice así: y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Uzías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Dígale al que está a su lado: búscalo y prosperarás. Mis hermanos, la lectura de la Biblia nos da un gran mensaje a nosotros hoy. Se trata del reinado de Uzías, rey de Judá. Algo muy interesante que Dios nos dice aquí es que para Él no importa qué edad tienen las personas para ser usadas por Dios. Uzías tenía 16 años de edad. El versículo 4 dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Vemos que ya Uzías traía una herencia de su padre. Hay cosas, mis hermanos, que debemos hacer los que queremos prosperar en la vida durante esta experiencia humana aquí en la tierra. Y una de las cosas que sobresalen aquí inmediatamente es el atender las instrucciones. Qué importante tener a alguien que nos instruya. Uzías, aún cuando era muy joven, tenía la instrucción de un hombre de Dios, un hombre de una gran experiencia y temor de Dios. Dios siempre tiene personas preparadas para instruir a sus hijos. No tenemos por qué preocuparnos tratándose del trabajo de la obra del Señor, porque Dios tiene siempre personas preparadas para instruir a aquel que necesita instrucción. Zacarías, hijo del sumo sacerdote Joiada, la Biblia dice que era entendido en visiones de Dios. Y un hombre entendido en visiones de Dios fue el que instruye a Uzías, aunque muy joven. Y lo instruye precisamente en el temor de Dios. Yo creo que aquí tenemos un llamado muy importante para los padres de familia, para todos los que tenemos hijos. Generalmente los hijos necesitan instrucción. Así como nosotros necesitamos instrucción, también nuestros hijos necesitan instrucción. Y qué mejor de un padre temeroso de Dios, alguien como Zacarías, entendido en visiones de Dios. Importante es, mi hermano padre de familia que has venido en esta tarde, que asumamos nuestra función de sacerdotes en el hogar. Dios tiene gente preparada para instruir, y tú eres uno, mi hermano, que estás aquí en esta tarde. Dios está esperando que nosotros asumamos nuestra responsabilidad. Queremos que nuestros hijos sean prosperados. La Biblia dice que Dios le dio prosperidad a Uzías. Bueno, pero también nos dice que fue instruido en el temor de Dios. Y esa instrucción la tomó muy en cuenta, de tal manera que él se aferró, se empeñó en buscar al Señor. Dice el texto que leímos: y mientras Uzías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. La verdadera prosperidad de todo hijo de Dios y su familia, mi hermano, está en el temor de Dios. Generalmente, cuando hablamos de prosperidad, lo relacionamos con el dinero. Si se oye la palabra prosperidad, inmediatamente se ponen los signos de dólares. Como que no puede haber prosperidad si no hay dinero. Pero como alguien dijo, hay gente tan pobre en el mundo, pero tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Generalmente pensamos, ¿qué le voy a dejar a mis hijos?
Y siempre que vienen esos pensamientos, está de por medio el factor dinero. ¿Qué le voy a dejar a mis hijos? Mi cuenta del banco no tiene dinero, no tengo propiedades, no tengo un negocio. Generalmente se piensa en bienes materiales. Pero en esta tarde, mi hermano, en base a la palabra del Señor, estamos diciendo aquí, si piensa dejarle algo a sus hijos y algo que realmente sea valioso, déjeles su sabiduría, déjeles de su inteligencia, déjeles instrucción en el temor de Dios, déjeles su ejemplo de obediencia, de temor. Y mire, mi hermano, créalo por la palabra del Señor, que sus hijos van a ser realmente prosperados. Las personas bien instruidas en el temor de Dios siempre hacen lo mejor. Usías fue instruido en el temor de Dios y dice la Biblia que persistió en buscar al Señor. Aquí hay una instrucción prioritaria para ser próspero. Y vaya que es una palabra que usamos con mucha frecuencia, especialmente cuando se va a iniciar una nueva época. Generalmente decimos que tengas un próspero año nuevo, te deseo prosperidad. Pero mi hermano, queremos decir en esta tarde que la prosperidad no es simplemente un deseo, sino una decisión. La Biblia dice que es tiempo de buscar a Dios, no porque esté perdido, sino como una demostración de obediencia. Y cuando sus hijos lo buscan, Él se deja hallar. ¡Qué amoroso Dios! Él está esperando con todo su amor que su hijo, su hija lo busque para dejarse hallar, para facilitarle las cosas. Y lo mejor en el camino de la prosperidad es buscar a Dios. Estar en esa búsqueda de Dios como una iniciativa personal, producto de una instrucción que te lleva a decidir obedecer a Dios para hacer lo que Él manda y hacerlo como Él manda. Si es que en ocasiones los hijos de Dios nos proponemos hacer ciertas cosas que Dios manda, pero no lo hacemos como Él lo manda, sino como a nosotros nos conviene o como a nosotros nos gusta. Que diríamos, por ejemplo, Dios nos manda a amar, pero ¿amamos como Él manda o como nosotros queremos, de una forma egoísta? Sí, el Señor ordena amar, pero no como tú amas, egoístamente, dice el Señor, sino como yo os he amado. Eso es lo que Dios quiere. Él da un mandato y luego nos dice cómo quiere que se haga. Tenemos toda la instrucción. No tenemos por qué equivocarnos, porque la instrucción está dada para nosotros. Dios nos manda a orar. Así es, ¿verdad? Pero ¿oramos como Él manda? Cuando Jesús inicia su ministerio aquí en la tierra, plantea esa necesidad de orar, plantea eso como un deber, como algo que debe estar en cada creyente. Él dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, sino como hijo de Dios. Y cuando ores, lo primero que tienes que declarar es que eres hijo de Dios. Tienes que identificarte como hijo de Dios cuando empieza el Señor diciendo, cuando ores, empieza reconociendo tu identidad.
Padre nuestro. Son los hijos los que reconocen a su Padre. Cuando ores, entonces, reconoce tu identidad, que eres un hijo de Dios, que Dios es amor, y que el que vive en amor vive en Dios y Dios vive en él, que tienes el ADN de Dios, porque cuando oras lo haces con amor. Dios nos manda dar. Todo esto lo enseñó Jesús cuando inicia su ministerio. Dios nos manda dar, pero ¿damos como Él manda? La Biblia dice que cuando demos no lo hagamos con tristeza o por necesidad, que cuando demos algo que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Cuando demos algo, dice el Señor, ¿cómo debemos darlo? Con alegría, con gozo, con satisfacción, porque eres hijo de Dios. Qué importante instrucción, mi hermano, para que usted y yo y todo mundo podamos andar en el temor de Dios. Dios nos manda a ayunar. ¿Está de acuerdo, mi hermano? Dios nos manda a ayunar, pero ¿ayunamos como Él manda? ¿O ayunamos como aquel pueblo en los tiempos del profeta Isaías, que decían: a Dios ayunamos y no nos tomaste en cuenta? O sea, que estaban ayunando así como para chantajear a Dios. Cuando usted ayuna, mi hermano, ¿lo hace para chantajear a Dios? Como decir: Señor, ya ayuné, ahora concédeme lo que yo te estoy pidiendo. Como ya ayuné, ahora tienes la obligación de ayudarme, de bendecirme. Pero Dios manda, como ordenó a aquel pueblo, para que puedas entender y desarrollar el propósito de Dios aquí en la tierra, yendo en pos de la justicia, para que la gloria de Dios te proteja. Porque si tu justicia va delante de ti, dice Dios, mi gloria será tu retaguardia. Mi hermano, es indiscutible: todos los que buscan a Dios son prosperados. Es palabra de Dios. La Biblia dice en el Salmo 34:10: los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿No tendrán falta de qué? De ningún bien. Ninguno. No le puede faltar al que busca a Dios, no le puede faltar un bien espiritual, ni un bien físico, ni un bien material, ni un bien económico. Los bienes pueden ser espirituales, físicos o materiales o económicos. Y la Biblia declara que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, ninguno. El apóstol San Pablo decía: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mi hermano, la palabra de Dios es clara. Y el escritor a los Hebreos dice que todo aquel que se acerca a Dios crea sinceramente que es galardonador. ¿De quiénes? De los que le buscan. Si usted le busca, mi hermano, tiene una recompensa para esta vida. Lo espiritual se hace visible porque estamos aquí en la tierra. Esdras, en el capítulo 8, versículo 22 dice: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, pero su furor contra todos los que le abandonan. Mi hermano, hay una condición. Para buscar a Dios no se puede estar bajo pecado. El apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 3 decía: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Bajo pecado no hay quien busque a Dios.
Bajo pecado no hay entendimiento. Dios quiere una generación de hombres y mujeres prósperos, que no le falte nada, que no falte ningún bien. Hombres y mujeres, hijos de Dios, dispuestos a hacer las cosas que Dios manda y como Dios manda. No como a mí me conviene, sino como Dios quiere. No como a mí me gusta, sino como a Él le gusta. Lo que más conviene al creyente que no se decide a buscar a Dios es lo contable. Pero Dios quiere que a través de la fe y la paciencia seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, como dice el apóstol Santiago en el capítulo 1. Mi hermano, usted puede iniciar hoy esa generación de los que buscan el rostro del Señor. Esa generación de los que buscan a Dios. Y esa generación está en su casa, mi hermano. Y usted es el instructor principal. Usted es el que decide hoy ser parte de las promesas de Dios. Y quiero decir que cuando se está en esa decisión de búsqueda, de oración, de ayuno, de amor, de dar, cuando se está en esa decisión donde se valoran las cosas realmente, podemos decir, mi hermano, se vale pedir a Dios. Dígale al que está a su lado, se vale pedir, pero con condiciones y requisitos, porque la palabra de Dios nos instruye. Y qué mejor que ser instruidos. La Biblia nos dice cómo pedir, cuándo pedir, qué pedir. Muchas veces encontramos a través de la palabra de Dios exhortaciones, llamadas de atención. Cuando piden y no reciben es porque piden mal. Es porque no saben pedir, dice la Biblia. Piden y no reciben porque piden para malgastar o piden mal. Cuando tenemos la instrucción de la palabra de Dios, somos bendecidos. ¿Cómo pedir entonces? Y otra vez Santiago en el capítulo 1 nos dice, pida con fe, no dudando nada. Y luego Jesús dice a sus discípulos y por implicación ahora a la iglesia en el siglo XXI, ¿cuándo pedir? Y en San Marcos capítulo 11 encontramos una gran instrucción. Me pregunto, ¿cuándo debo pedir? Para mí, en mi carácter humano y pasando por esta experiencia humana, mi mente de inmediato se pone a razonar y decir, bueno, debo pedir cuando necesito pedir. Es lo que tradicionalmente se hace en la iglesia. Es lo que generalmente muchas veces hacemos. Pedir cuando necesito. Si no necesito, no pido. Pero encontramos al Señor Jesús instruyendo y diciendo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuándo pedir, mi hermano? Cuando estás orando. Pero ¿cómo tenemos problemas para orar? Generalmente acudimos al Señor a pedirle cuando estamos necesitados y queremos que Él nos oiga, y muchas veces Él tiene que ocultar su rostro de nosotros para no oír, y nosotros queremos que nos oiga y decimos, Señor, escucha la lista de necesidades que te voy a presentar. Y creemos que porque estamos pidiendo cosas, estamos orando. Pero yo no sé en esta tarde cómo poderme hacer entender en esta práctica cotidiana que conocemos como oración. Los discípulos estaban inquietos. Ellos sabían que debían orar. Y le dicen, Señor, Maestro, enséñanos a orar. Ya sabemos la respuesta de Jesús
Cuando oren, tomen en cuenta primero su identidad, que son hijos de Dios, y diríjanse a Dios como su papá. Padre nuestro, tomen en cuenta que Dios es amor y que si ustedes son hijos de Dios, entonces son hijos de amor. Y el que vive en amor vive en Dios y Dios vive en él. Entonces los enamorados se comunican de una forma muy especial, con amor. Los enamorados hablan de amor. Y Dios nos ama tanto que no hay nada que nos pueda separar de su amor. El problema está en que muchas veces cualquier cosa separa a Dios de nuestro amor, porque creemos que Dios está solamente para cumplir nuestros deseos. Y el Señor dice: pide cuando estás orando, porque cuando estás orando, mi hermano, realmente valoras lo valioso. Entonces yo entiendo, mi hermano, que cuando oramos estamos dos seres enamorados hablando. Y no estamos hablando de tragedias. Dos enamorados no hablan de tragedias. Dos enamorados hablan de amor. No porque me hinco y estoy en un programa de oración de 1 hora, presentando peticiones a Dios de todo tipo. Eso no significa que estoy orando. Estoy orando cuando la comunicación es un romance, es algo amoroso. Y cuando estoy diciéndole al Señor cuánto lo amo y que estoy disfrutando de ese amor de Dios en mi vida, entonces, Señor, te amo tanto, que si me preguntas como le preguntaste a Pedro, ¿me amas más que todas las circunstancias? Mi respuesta será: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y ahora, Señor, que estamos en esta comunicación, ahora que estoy orando, quiero pedirte, Señor, que me des la sabiduría que necesito para instruir a mi hijo adolescente. Quiero que me des la capacidad, la inteligencia, la sabiduría, el temor para heredar a mis hijos. Está pidiendo lo más valioso. Quiero ser el ejemplo de ellos. Quiero, Señor, que ellos hereden el ejemplo que yo les estoy dando de fe, de generosidad, de amor, de comunión. Dice el Señor: y cuando estéis orando, perdonad, porque si no perdonas, tampoco Dios perdonará vuestras ofensas. Mi hermano, mi hermana, usted no está aquí en esta tarde por casualidad, no porque le sobró el tiempo o no porque ya está acostumbrado. Está aquí porque Dios así lo decidió, así lo determinó, para que hoy reciba la instrucción de su vida que va a cambiar todas las cosas. Si no ha empezado a instruir a su hijo, a su hija, asumiendo su sacerdocio en el hogar, mi hermano, empiece hoy. Dios se va a deleitar cuando lo vea usted empezando. Si no ha empezado a orar, empiece hoy. Empiece a decirle a Dios cuánto lo ama. Empiece esa comunicación amorosa que se llama oración. Deje de estar pide y pide y pide y pide cosas. Y pasa el tiempo y más tiempo y dice: tengo tantos años pidiéndole al Señor una casa, un carro, lo que sea, y no me lo ha dado. Pero mi hermano, si usted recibe la instrucción de la palabra de Dios hoy, mi hermano, las cosas cambian. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Porque lo que va a pasar cuando está orando, mi hermano, es que va a tener prioridades. Y va a saber que las promesas de Dios le pertenecen, que las promesas de Dios son espirituales. Pero mientras estamos aquí en la tierra, esas promesas espirituales se transforman en lo físico, en lo visible, de tal manera
que no falte ningún bien. Si no ha empezado a orar, empiece hoy, mi hermano. Empiece hoy, mi hermana. Decíamos hace rato, y se vale pedir. Si no ha empezado a pedir, empiece hoy. Pero asegúrese que cuando le pida algo a Dios, sea algo valioso, sea duradero, sea algo que se va heredando por generaciones. Sobre todo, asegúrese que cuando pida algo esté orando, esté en la presencia de Dios. Si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro, si está en la presencia de Dios. Si se convirtiere de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es palabra de Dios. Si no ha empezado, mi hermano, a buscar a Dios, empiece hoy. Asegúrese que sus hijos van a seguir su ejemplo, instruyéndolos en el temor de Dios. Asegúrese que la búsqueda es producto de una decisión de hacer la voluntad de Dios. Amando, orando, dando, ayunando. No precisamente de un deseo. Muchas veces como padres deseamos que nuestros hijos sean prosperados en el temor de Dios. Pero muchas veces solamente queremos que suceda un milagro en ellos. Y cuando no podemos, decimos, ya se los entregamos al Señor para que Él haga lo que quiera. No, mi hermano, eso es irresponsabilidad. Hay padres que se sienten fracasados en la vida cristiana y desean que sus hijos no hereden su vida espiritual. Desean que sus hijos no pasen por la misma experiencia que ellos, sus padres. Y luchan porque ellos se desarrollen en el temor de Dios, pero sin instruirlos. Mi hermano, la iglesia no va a hacer ningún milagro sobre ellos. La responsabilidad es suya. Y si usted se decide hoy, mi hermano, sucederán cosas maravillosas. Si usted, mi hermana, se decide hoy, muy especialmente usted, mi hermana, que tiene necesidad de que su esposo se una con usted en la vida cristiana, empiece hoy. Y antes de que termine el año va a testificar de la grandeza de Dios. Hoy profetizo sobre usted, mi hermana. Si usted ora, si usted pide como Dios manda, como Él quiere y cuando Él quiere, Dios va a hacer lo que tanto anhela su alma, lo que tanto Él quiere en sus hijos. Pero la decisión está en usted. Levante sus manos en esta hora y dígale al Señor lo que en este momento usted tiene en su corazón. Dígale al Señor que está decidido a empezar hoy a instruir a sus hijos en el temor de Dios, a empezar hoy a pedir, pero solamente cuando está orando, cuando tiene esa comunicación amorosa con Dios. Y si usted lo hace hoy, mi hermano, Dios está dispuesto a facilitarle todo, porque Dios quiere que su palabra tenga el efecto en la vida de sus hijos para bendición, para prosperidad en todas las cosas, y sea el Señor enaltecido como lo es sobre todas las cosas, y sea el Señor bendecido por su pueblo todos los días, en el nombre del Señor. Santo